Saludos amados, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Quisiera hablarles sobre el apóstol Pablo y el doble lenguaje. Este es un tema maravilloso. ¿Cuál es la posición del apóstol Pablo con respecto a esto de los pactos? ¿Trae él un mensaje de separación, de división, o trae él un mensaje de unidad que quizá no hayamos entendido? En 2 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la letra, refiriéndose a la ley, al antiguo pacto, y está refiriéndose al ministerio del espíritu, a lo que algunos llaman el pacto renovado, al pacto eterno. Sigue diciendo en 2 Corintios 3, 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, aquí cuando habla sobre grabado con letras en piedras, se está refiriendo, por supuesto, a la ley mosaica, a la ley que recibió Moisés en el monte. Y es interesante porque hay una combinación de palabras. En esta combinación de palabras dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿cómo algo que es para muerte puede tener gloria? A no ser que ese algo tuviera un propósito. Y entonces el propósito era guiarnos, dirigirnos, llevarnos hacia el entendimiento de que necesitábamos un renacimiento, de que necesitábamos un nuevo comenzar. Este ministerio de muerte, ¿qué habría de matar? Habría de matar nuestra falsa justicia, aquella falta de estima, de valor propio que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Porque ponemos el peso de la vida en nosotros mismos y dejamos de lado al Eterno y su justicia. Entonces, la ley debía de señalarnos el camino hacia la muerte y hacia la vida, el camino hacia un nuevo resurgimiento. Por eso es que el mandamiento tenía gloria. El mandamiento que fue grabado en letras, en piedras, también llamado ministerio de muerte, dice el apóstol, fue con gloria. Aquí hablamos de gloria sobre gloria. La primer gloria es necesaria y no es una gloria para desechar, sino es una gloria para asumirla dentro de otra gloria aún mayor, la gloria del cumplimiento, la gloria de la justicia eterna, la gloria de la transformación, de la evolución, del cambio. En Romanos capítulo 7, verso 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento era para vida. Pero resulta que este mandamiento resultó para muerte en el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque cumplió su propósito. Cumplió el propósito de llevarlo hasta entender que su justicia no alcanzaba, que sus obras no alcanzaban, que se necesitaba, como dice en Romanos 8:2, que la ley del espíritu de vida, que la ley eterna, que la ley de justicia, que la ley del equilibrio le tomara y le guiara. La ley debía de llevarlo a ese estado donde su ego, donde su hombre natural y su falsa religiosidad no sería más. Es por esto que en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo el mandamiento? Nos hizo morir, nos crucificó. Existe una gloria en el ministerio de la muerte porque debía crucificarnos, debía llevarnos hasta el entendimiento de que necesitábamos, como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, nuevamente utiliza la palabra gloria, que como dije, del verso 7 al verso 18 la utiliza en 12 ocasiones el apóstol Pablo. El ministerio de condenación tenía la gloria de condenar. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué gloria hay en condenar? Claro que hay una gloria. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 3, se nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El ministerio de la condenación fue con gloria, dice el apóstol Pablo, porque el ministerio de condenación tenía un cumplimiento. Y eso es lo que vino a manifestar el Hijo Eterno, el Cristo de los siglos.
vino a condenar el pecado de la carne, vino a cumplir la ley, vino a cumplir el ministerio de condenación, que era matar al yo, el ego, el odio religioso, la separación, y de los dos hacer un solo hombre, para que ya Caín y Abel no estén peleando, para que ya Isaac e Ismael no estén peleando, para que esa eterna batalla se termine, entender que de los dos hace uno. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿En qué lo mandó? En semejanza de carne de pecado. Oiga, qué tremendo es esto. Porque Jesús sintió, lloró, fue traicionado y le pedía al Padre en una y otra ocasión: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya, porque en la voluntad humana de Jesús, él sentía que no podía con aquel peso y dice: Señor, no se haga lo que yo quiero, más lo que tú quieres. En semejanza de pecado, cuando estuvo en el templo y se enojó y dice: la ira de Dios me consume, y volcó las mesas y sacó de ahí a los cambistas. Cuando se alejó de María y María no sabía dónde estaba y lo buscaban y el próximo día lo encuentran y le dice: ¿por qué me has hecho esto? Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Una respuesta un poco seca a una madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Hombre, pero si soy tu mamá y tú eres un niño y estabas perdido y no sabía dónde estabas. Él fue enviado en semejanza de pecado. Por eso dice la Escritura que él suplicó a aquel que podía salvar su alma de la muerte. Aquí estamos hablando de Jesús, del Hijo del Hombre, del Salvador escogido, tomado por el Cristo eterno y manifestado a Israel y al mundo. Pero seguimos entonces. Dice en Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es el maestro, es el encargado, es quien cuida al niño, mientras este niño no tiene la capacidad para ser un heredero. El ayo es el protector. El ayo es una madre para ese niño, porque tiene que cuidarlo, tiene que estar pendiente en todo momento del niño. De manera que la ley ha sido nuestro protector, ha sido nuestra madre. La ley es eterna, la palabra es eterna. La ley está ahí por una razón, tiene una gloria. Ahora, que nos lleve a otra gloria es indiscutible, pero eso es parte del proceso que cada uno de nosotros iremos experimentando. De manera que la ley ha sido nuestro ayo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Había un propósito, y ese propósito es que nosotros fuésemos justificados por la fe divina. Hebreos 11:3, porque por la fe fueron creados los cielos y la tierra, y todas las cosas fueron hechas. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. La fe es creatividad, la fe es transformación, la fe es reconciliación de los cielos y la tierra. La fe es hacer de dos hombres uno, un hombre completo e íntegro. Por eso es que la ley nos cuidaba y nos llevaba hasta hacernos morir al yo personal, al egoísmo, y hacernos nacer en el reino de Dios, en su reino de justicia, a través de la fe de Dios. Segunda de Corintios 3:10. Porque aún lo que fue glorioso, aquí está hablando de la gloria de la ley mosaica, hay una ley que Dios siempre puso en el hombre, para que el hombre entendiera lo que es correcto. Y esta es una ley de vida, es una ley que fue escrita en la conciencia del hombre. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Así es que la ley siempre ha estado ahí, pero no para condenar. ¿O sí para condenar? Bueno, sí, porque Pablo le llama el ministerio de la condenación, que tuvo gloria. Pero fue una condenación ¿de qué? ¿A qué condenó? ¿Qué fue lo que condenó la ley? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El ministerio de condenación se cumplió cuando en el Hijo el pecado fue condenado, limitado, sujeto, juzgado en la carne. Entonces la ley tiene un cumplimiento que era condenar, pero era un cumplimiento con gloria, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y esa gloria se manifestó en la obra gloriosa del Cristo eterno, del Cristo de los siglos, del Hijo eterno de Dios. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. ¿Qué es
lo que perece. ¿Y en qué forma perece? Esto es interesante y podemos verlo en un texto que está más abajito, ahí mismo, 2 Corintios 3, 12 y 13, que dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? ¿Y qué significa abolido? Abolido significa disuelto, absorbido. Aquella gloria maravillosa debía de ser disuelta, absorbida dentro de otra gloria. Por esto es que el apóstol Pablo está explicando que vamos de gloria en gloria. Ahí en el último verso dice, somos transformados de gloria en gloria, de una gloria a otra gloria. La primer gloria debía ser absorbida, debía ser disuelta dentro de la otra gloria del cumplimiento, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del propósito. Entonces, claro, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece ahora? El cumplimiento de la primer gloria es lo que permanece, es lo que brilla. Es una gloria sobre otra gloria. Verso 12, 2 Corintios 3, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Los hijos de Israel fijaron la mirada sobre lo que se veía. Leemos nuevamente 2 Corintios 3, 12 y 13 dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, disuelto, absorbido. Fue abolido, porque la palabra, la letra es muerte, porque el mandamiento de vida, dice el apóstol, me mató, porque ese era el propósito del mandamiento, matar al orgullo, matar a la insuficiencia del hombre, a la incapacidad, a la debilidad del hombre, y que se cumpla como dice Joel, diga al débil, fuerte soy. Dice en 2 Corintios 3, 16, 17, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Qué lindo esto de es el Espíritu. El Señor es la sabiduría, el Señor es la creación, el Señor es el todo en todo. Y cuando se conviertan al Señor, esto es lo que dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que yo sea convertido en la formación del Cristo en mí, hasta que yo sea vestido de Cristo, de su justicia, de su fe. Es que eso es lo que debe de suceder. El espíritu, la amplitud y el entendimiento de la grandeza y la gloria del Eterno y la ley que rige todo el universo con un propósito nos lleva a nosotros a la conversión. Conversión es que yo soy convertido, soy transformado, entonces ya no soy el mismo. La ley me mató para darme vida. Ese ha sido el propósito, darnos vida. Y cuando somos convertidos al o en el Señor, venimos a ser uno con Él, venimos a ser su cuerpo, venimos a ser partícipes de su naturaleza. Verso 18, 2 Corintios 3, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. En 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de un espejo, pero en aquel espejo él miraba oscuramente. ¿Sí? En 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Él tenía un anhelo. Un día yo podré ver claramente, aunque hoy, por hoy, miro a través de un espejo oscuramente. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese fue el anhelo del apóstol, pero en su segunda carta algo ya había sucedido. Y aquí precisamente en este capítulo 3, en su último verso, hablando de que mirando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de una gloria a otra gloria, en la misma imagen. Porque miramos la gloria del Señor, lo vemos a Él, y entonces somos transformados en esa gloria. 16-17 del capítulo 3 de 2 Corintios, cuando se conviertan, somos convertidos, somos transformados al Señor, a la imagen y semejanza del Eterno, en la justicia cumplida del Eterno. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué maravilloso.
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. La primer gloria es para llevarnos a una gloria mayor. La primer gloria no es para tirarla como un balón de fútbol, para patearla, para ofender, para separar o para dividir. La primer gloria es para abrazarla y entender y experimentar la segunda gloria. Muchas gracias.